Muy buenos días. Buen día, bienvenido. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo vi están? El sábado, te vi en Elegidos, ¿eh? Así es, estuvimos el sábado por aquí visitando a la gente de Elegidos. Me trataron muy bien, siempre me tratan muy bien. Pero cantando. Cantando, que sí. es otro de los fuertes tuyos. Sí, otra faceta. Sí. Pero bueno, todo va por el mismo camino, Te tuvimos ¿no? también hace un tiempito acá en las 7, ¿no? Es cierto, estuve cantando ya varias veces acá. Claro, sí, claro, sí, claro, sí. claro. Así que bueno, armamos un concierto uno de estos días para compartir. No? Ya tenés fecha adjudicada. Bueno. Bueno, okay. Temas para hoy. El tema de hoy que le traigo tiene que ver como una continuación de lo que vimos la semana pasada y a raíz de las consultas que hemos recibido sobre esto de las disfonías de los docentes. Las consultas en general tienen que ver con esto de las licencias por disfonías en los docentes. Entonces, el tema que vamos a abordar tiene que ver con la disfonía del docente desde la enfermedad profesional. ¿Cuándo se considera que el docente tiene una enfermedad profesional relacionada al uso de su voz? Y para eso vamos a considerar que desde la Organización Internacional del Trabajo se han planteado lineamientos, ¿sí?, que han derivado desde el año 96 en una ley en Argentina, que es la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que comienza a tener en cuenta los disturbios de la voz en la actividad docente. Y cuando hablamos de los disturbios de la voz o las patologías de la voz en el docente, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. En primer lugar, que para que se desarrolle una disfonía en el docente tiene que haber un agente causante. Y ese agente causante en la voz del docente casi siempre, en la mayoría de los casos, tiene que ver con abusos vocales, ¿sí? Para que se considere esta disfonía como una disfonía profesional, es necesario que se tengan en cuenta varios parámetros. En primer lugar, el docente tiene que ser un docente que está a cargo de alumnos, o sea, al frente de un aula, ¿sí? Por otro lado, tiene que ser un docente que tenga al menos 15 días en ejercicio de esta actividad, ¿sí?, y que tenga una carga horaria de al menos 18 horas cátedra por semana. En estos casos se comienza a evaluar el origen de esta disfonía y ahí muchas personas no saben esto y por eso lo explicamos, hemos recibido muchas preguntas sobre esto. Hay ciertas disfonías que se producen en el docente que no responden a una enfermedad laboral. En ese caso tenemos que dividir a las disfonías en enfermedades profesionales o en enfermedades de origen inculpable, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Cuando nosotros hablamos de disfonías profesionales, vamos a hablar de aquellas disfonías que se producen por el uso de la voz y a cargo de un aula, ¿sí?, que derivan como consecuencia del trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de enfermedades inculpables, son aquellas patologías que se presentan sin relación con la actividad laboral. Dentro de ello entra, por ejemplo, el caso del reflujo gastroesofágico, ¿sí?, que cuando la disfonía se produce a consecuencia o en presencia de reflujo gastroesofágico, la disfonía no es considerada como una enfermedad profesional, sino como una enfermedad inculpable. Ante ¿Tareas de prevención qué hay? Las tareas de prevención son el cuidado de la voz, ¿sí?, tener en cuenta siempre que la voz esté siempre con la misma calidad, es decir, no debe perder su calidad al terminar la jornada laboral y tiene que poder mejorar con el descanso, ¿sí? Si la voz mejora con el descanso, tenemos que pensar que estamos quizás en un proceso de fatiga y por lo tanto tomar las medidas necesarias preventivas, que serían realizar ciertos ajustes, ¿sí?, que lo vamos a hacer con la fonoaudióloga, con la ayuda del fonoaudiólogo, que tiene que ver con un trabajo foniátrico para mejorar o adecuar las condiciones vocales y, por supuesto, la prevención. Tomar mucha agua. Descanso. El descanso es muy importante. El descanso, las 8 horas diarias, ¿sí?, con respecto del sueño, ¿sí?, pero además el descanso vocal. Siempre les digo a mis docentes que deben aprovechar los momentos de descanso, que son los momentos de recreo, para estar en silencio, ¿sí? Eso implica realizar un descanso pasivo durante un pequeño periodo de tiempo que los ayuda a reiniciar la tarea en las horas siguientes, ¿sí? Y cuando salen de su actividad laboral, lo que se aconseja también es un reposo relativo, ¿sí? Es decir, si hemos utilizado nuestra voz durante 8 horas para desarrollar la tarea laboral, lo ideal es que al salir de nuestra actividad podamos descansar un poco nuestra voz para retomar al otro día. Bueno, completito.
Así completito. ¿Dónde consultamos con Priscila? Las visitas que estamos recibiendo en el Facebook con consultas, lo buscan a través de licenciada Priscila Portillo, ¿sí? Estamos recibiendo muchas preguntas. Muchas, ¿no? Muchas preguntas, sí. Y bueno, y estamos tratando de responder a todas las consultas que se están haciendo, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar un poquito más este tema, da para hablar muchísimo. Vamos a ir continuando de a poco sobre esto que es la voz profesional, ¿no? Muy bien, Priscila, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Y a seguir cantando, ¿no? Sí, A así seguir es. cantando. Chao, gracias. Gracias.